Buenas tardes a todos los presentes. Estábamos haciendo un poco de tiempo porque la hora eran las 7 por si venía alguien más, pero yo creo que ya podemos dar por empezada la conferencia. Bueno, agradeceros. Hoy es la segunda parte, la segunda charla-conferencia de la gesta y antes de ayer fue don Emilio Abad, el conferenciante, y hoy será don Luis García Rebollo. Insisto, bienvenidos, espero que disfruten con la charla. Tenemos una exposición magnífica que después nos comentarán también. Y yo creo que sin más ya le doy la palabra a don Emilio para que haga la correspondiente presentación de don Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, presidente. Bueno, pues me han encomendado que les hable a ustedes de Luis García Rebollo, cuando en esta casa y con el auditorio que veo delante mía, Luis es suficientemente conocido, suficientemente valorado, y por eso han venido ustedes a escucharle a él y no a escucharme a mí. Pero bueno, así son las cosas del protocolo. Seré lo más breve posible, tardaré 5 minutejos, y porque lo importante es lo que viene luego con Luis. Luis nació en Melilla, lo cual es una garantía. Yo soy de Melilla también, o sea que... pero él nació unos cuantos años después que yo, el 58. Durante sus primeros años residió en varias poblaciones del norte de África, incluida nuestra ciudad, Melilla, pero pasó una larga estancia en el Peñón de Alucema, donde él lo reconoce y se sintió atraído por la actividad de un carpintero de Ribera, que fue el que mantenía las embarcaciones de la isla y que, según él mismo dice, fue el que le despertó la pasión por el mar. Con 9 años, la familia García Rebollo se trasladó a Tenerife. Cuando acabó el bachillerato y tras los duros años de preparación, ingresó por oposición en la antigua Escuela Superior del Cuerpo General de la Armada y tras los preceptivos 5 años de carrera, obtuvo el empleo de alférez de navío. Hoy, tras más de 40 años de servicio activo, Luis es capitán de navío retirado. En su hoja de servicio podemos leer que ha participado en numerosas misiones y ejercicios navales. Cuando estaba en puestos de planeamiento en los cuarteles generales de la OTAN en el Egeo, el Mediterráneo y el Atlántico Oriental. Cuando estaba en destinos de ejecución a bordo de distintos buques como portaaviones, dragaminas, destructores y fragatas. Y también, como no, ha surcado las aguas canarias y ha navegado en los caladeros de pesca africanos a bordo de patrulleros y de remolcadores de altura. En el buque Escuela Juan Sebastián Elcano y en otras embarcaciones a veradera armada, ha navegado, háganse una idea de un mapa mundi, ha navegado por el Mediterráneo, el Canal de la Mancha, el Mar del Norte, el Báltico, la costa americana desde Nueva York hasta el Estrecho de Magallanes, incluido lógicamente el Caribe, los canales patagónicos y la costa del Pacífico desde abajo hasta Panamá. En los destinos de tierra ha tenido la oportunidad de ejercer funciones de inteligencia naval, comunicación social o comandante naval de Santa Cruz de Tenerife, puesto en el que lo hemos conocido mucho y en el que dejó grandes amigos en la sociedad tinerfeña y santacrucera. Luego ha realizado otros cursos complementarios, los que en la vida civil se llaman máster, pero nosotros no lo llamamos así. Ha hecho cursos de táctica, de buceo, de guerra electrónica, de medidas contra minas, de control del tráfico marítimo, de seguridad en vuelo, etc. Y es especialista en electrónica por la Armada y mereció un diploma profesional en arquitectura naval para buques menores por un instituto de tecnología marítima norteamericano. En este sentido, también ha dirigido proyectos de restauración de embarcaciones a vela clásicas y también embarcaciones de época, con las que ha navegado, además de atreverse a hacerlas, ha navegado en ellas por el Atlántico y por el Mediterráneo. Es conferenciante, escritor y articulista sobre temas marítimos históricos, Premio Periodístico de Investigación Histórica Antonio Romeo de Armas, de la editorial Leoncio Rodríguez, autor de una gran novela, que les recomiendo fervientemente que la lean, En la línea azul, porque es una novela que en parte es actual y en parte se entera uno de cosas del 19 que tuvieron mucho que ver en el desgraciado final de aquel siglo para España. Esa obra mereció la mención especial
en el CIF Market 2019 por las posibilidades de adaptación que tiene al cine o a televisión. Y repito, léanla el quien no la haya leído, porque es una gran novela. Es autor de un ensayo sobre su admirado y admirable Imeldo Serí Graner y Blanco, cuyo subtítulo es Entre el mar y la corte, y también de un impresionante trabajo de investigación titulado La primera escala de la expedición Magallanes-Elcano, en que de forma fehaciente Luis demuestra que la primera escala de la primera circunnavegación a la Tierra tuvo lugar aquí mismo, en Santa Cruz de Tenerife, en nuestro puerto. Y expone además que fue nuestro puerto, el meridiano de nuestro puerto fue el meridiano de referencia para buena parte de aquel increíble viaje. Y claro, está escrito en numerosos artículos publicados en revistas especializadas o en la prensa general. Es un asiduo conferenciante, participante en debates televisivos, etcétera. Y si quieren más información, pues entren en su web, simplemente luisgarciarebollo.com, todo en minúscula, y ahí saldrán muchas más cosas que hace a diario. Es miembro de diversas asociaciones culturales y marítimas, como la Academia Canaria de Ciencias de la Navegación o la Asociación Española de Militares y Escritores, y nuestra tertulia, Amigos del 25 de julio, que actualmente preside. Y sobre este punto de su presidencia en la tertulia le quiero decir dos cosas prácticamente para terminar. La primera, que en esa presidencia Luis hace gala de la gran capacidad de liderazgo que cualquiera podría intuir leyendo su extensa hoja de servicio como oficial de nuestra Real Armada. Y la segunda cosa, que en estos 26 meses en que Luis es nuestro presidente, debo resaltar la inauguración del Parque Temático Infantil sobre la Gesta en la Plaza de España, la erección de un monumento a la citada primera escala del viaje de Magallanes-Elcano, muy cerquita de allí, el haber ejercido la tertulia de anfitriones en la visita a la isla de una comisión de la inglesa Nelson Society, el viaje de la tertulia esta primavera a Ganda de Duero, tierra natal del general Gutiérrez, a quien allí rendimos un homenaje, y a Madrid, en cuya Real Sociedad Económica explicamos la gesta en 3 sesiones académicas. Y fundamental para nuestro funcionamiento del día a día el poder contar con una primera sede que nos ha cedido el Ayuntamiento de Santa Cruz. Les dejo con Luis, que nos va a explicar los movimientos y desplazamientos de los buques de Nelson en aquellos dramáticos 5 días de julio de 1797, en que tuvo lugar, como dejó escrito don Antonio Romeo de Armas, el hecho más importante de la historia de Canarias desde su incorporación a la Corona de Castilla, la gran gesta de Tenerife. Luis, el micrófono todo tuyo. Bueno, muchas gracias por esa bonita presentación. Presidente, mi general, queridos contertulios, socios de este Real Club Náutico, vicepresidente, cronista oficial de Santa Cruz, delegado de la Liga Naval, de la Real Liga Naval, el responsable también de nuestra asociación hermana, la Asociación Histórico-Cultural La Gesta, querido Andy. Bueno, señoras y señores, les recuerdo que tenemos otra exposición, que es en aquellos paneles que están allí, de Carlos Payés Darias, que es también contertulio nuestro, la tertulia Amigos del 25 de julio. Bien, y yo sin dilatar más el tiempo, como ya se ha dicho, hoy vamos a tratar la visión marítima de la gesta y sus antecedentes. Es además la primera vez que traemos esa visión marítima a este Real Club Náutico, cuando ya la hemos expuesto en La Laguna y en Madrid, aquí, donde quizás sean ustedes el auditorio más adecuado para entender lo que les vamos a contar, como los antecedentes que nos llevaron a aquel conflicto que se libró en Santa Cruz de Tenerife en 1797, en los 14 años previos y cruciales desde la Paz de Versalles de 1783. Seguiremos con los movimientos de las escuadras de la Royal Navy y, en particular, los de los buques asignados a Nelson hasta el fin de la acción en Tenerife, para terminar con unas breves conclusiones sobre las consecuencias de aquellos acontecimientos. Lo haremos sobre cartografía antigua, alternada con representaciones actuales para mejor localización de determinados lugares geográficos, igual que indicaremos las fechas en las diapositivas para que ustedes puedan ubicarlos temporalmente. Por eso les ruego que se fijen mucho en las diapositivas, porque hay datos extraídos de los diarios, de los cuadernos británicos, y están expuestos ahí, o sea que son históricos y con rigor histórico, digamos, ¿no?
Bien, mencionaremos en primer lugar las sensaciones que invadieron al conde de Aranda cuando firmó en Versalles el 13 de septiembre de 1783 la paz en nombre de Carlos III, a pesar de la rotunda victoria española en la que la Armada había anulado a la Royal Navy y arruinado el comercio marítimo británico, haciendo quebrar la bolsa de Inglaterra, con el resultado de la independencia de los nuevos Estados Unidos de América. El conde manifestó al rey sus temores de que aquella pequeña República Federal Americana crecería hasta ser una potencia formidable y una gran amenaza para la América española, ya imposible de defender. Además, el conde de Aranda le propone una solución a Carlos III: que vuestra majestad se desprenda de todas las posesiones del continente de América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico. Debe colocar además 3 infantes en América, uno de rey de México, otro de rey del Perú y otro de la restante de tierra firme, tomando vuestra majestad el título de emperador. Lamentablemente el rey no lo tiene en cuenta. Curiosamente, cuando viene entrado el siglo XIX, se analizan los papeles de la expedición de Malaspina. Sus conclusiones sobre el régimen político de los territorios americanos no diferiría mucho de la visión del conde de Aranda. Para comprender la intuición del conde y lo que les vamos a contar a continuación, es preciso saber que la población peninsular española, incluidas las Islas Canarias y las Baleares, era de unos 10 millones de personas, la que fundamentalmente abastecía de tropa, funcionarios, técnicos, personal docente, sanitario y religioso, así como tripulaciones, embarcaciones y otras manufacturas, a los extensos territorios hispanos, ya que el nuestro era un imperio generador que exigía enormes recursos humanos para fundar, construir y mantener escuelas, hospitales, catedrales, carreteras y un largo etcétera, que atendía por igual a todos los hispanos independientemente de su origen, al contrario que Gran Bretaña y Francia, que eran fundamentalmente imperios depredadores, limitando su actuación a la explotación de bienes y personas. A pesar de eso, la población británica de la metrópoli superaba ligeramente a la española y la francesa pasaba de los 26 millones de habitantes. Por otro lado, en los territorios españoles reinaba la paz desde la conquista, no había grandes ejércitos, solo algunos soldados veteranos venidos de Europa y milicias. De ahí la principal razón del conde de Aranda al pretender socializar la defensa, la cultura, la sanidad, la industria, etcétera, del imperio. No obstante, la estrategia del marqués de la Ensenada, urdida muchos años antes de mantener una relativa amistad con Francia para no ser amenazado por tierra y tener las manos libres para combatir a los británicos en la mar, parecía seguir funcionando con tan escasos recursos humanos en tan vasto territorio. Porque la monarquía española seguía expansionándose. Tras la paz con Gran Bretaña se abordó el continuo quebradero de cabeza de la piratería berberisca. El almirante Mazarredo inicia en Argel unas conversaciones que culminan con un tratado de paz y amistad que se firma el 14 de junio de 1786, al que más tarde se suma Túnez, que acaba con la esclavitud sufrida por millones de personas durante siglos y las cuantiosas fortunas pagadas en rescates por sus familias. Rápidamente se fueron poblando y cultivando las fértiles costas mediterráneas, abandonadas por temor a la piratería, formándose pueblos y puertos que dieron salida a una gran producción agrícola e industrial. Los barcos españoles estrenaban entonces el nuevo pabellón rojo y gualda elegido por Carlos III con los colores tradicionales de los reinos peninsulares, que lucían en las rutas abiertas por la nueva ordenanza de libre comercio entre los 13 puertos metropolitanos habilitados en 1778, entre ellos Santa Cruz de Tenerife, con otros 24 puertos americanos. En 1786 se crea por real cédula en Santa Cruz de la Laguna, en San Cristóbal de la Laguna, el correspondiente consulado del mar para Canarias, con el inconveniente de encontrarse a más de 2 leguas de su puerto, Santa Cruz de Tenerife, cuyo alcalde pedáneo fue asumiendo determinadas funciones delegadas para solventar esa circunstancia,
que poco después debe ejercer, por ejemplo, con la visita de la flota británica con convictos para la colonia penal de Nueva Gales del Sur, Australia, que ya no podían ser enviados a América, que se había independizado, entre otras muchas escalas como único puerto habilitado de Canarias. A pesar del escaso número de españoles metropolitanos o de esta parte del Atlántico, la expansión del imperio continuaba. Ese mismo año el capitán de navío Antonio de Córdoba levantaba planos hidrográficos del estrecho de Magallanes y de los principales puertos del cono sur americano. Son los que tienen ahí en la diapositiva. Y poco después, en 1788, Esteban Martínez llega a las Aleutianas y a la isla de Unalaska, donde encuentra un importante puesto ruso al mando de Potap Kuzmich, con quien acordaría la solución para el establecimiento de los colonos rusos, reforzando también la posición española en Nootka con varios fuertes. Antes de morir, Carlos III autorizó también la expedición de Alejandro Malaspina y José de Bustamante, que saldría el año de 1789, ya reinando Carlos IV. Pero es quizás en aquella lejana isla de Nootka, junto a la ahora canadiense isla de Vancouver, donde podríamos encontrar los antecedentes marítimos del ataque de Nelson a Tenerife. Por aquel entonces, Esteban Martínez había apresado un barco inglés, el Northwest America, rebautizado como el Santa Saturnina, con el que envió a su piloto José María Narváez a explorar el estrecho de Juan de Fuca y el de Rosario, ya descubiertos por los españoles 200 años antes. Casi simultáneamente se presenta en Nootka otro barco inglés, el Argonauta, cuyo capitán, Jacobo Colnet, no solo no reconocía la soberanía española en la zona, sino que decía venir con autorización de su rey para tomar posesión de aquel puerto, fortificarlo y planear el comercio exclusivo de pieles de nutria. Esteban Martínez rechazó firmemente las intenciones británicas y, como el comandante inglés continuó en sus pretensiones de forma insolente y grosera, el español apresó su barco y, junto con otra balanda inglesa que vino después, lo envió a San Blas a disposición del virrey de México. Aquí se incurre en la primera claudicación que sentará un nefasto precedente para España. El virrey Manuel Flores, ya próximo a cesar en su cargo, no queriendo problemas con la corte del nuevo monarca hispano, liberó los buques sin sancionarlos. El nuevo virrey, que llegaría después a México, refuerza los fuertes españoles en Nootka, con 2 paquebotes bien armados y tropa, y el conde de Florida Blanca, secretario de Estado, a la vista de que los buques británicos habían salido impunes de su intromisión en aguas españolas, se ve en la obligación de comunicar al embajador de España en Londres la queja correspondiente. Salvando el tiempo que tardan las noticias en recorrer el mundo, se superponen estos acontecimientos con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, que presagia el fin del antiguo régimen. A las mentes más avispadas no se les escapaba que la vieja estrategia española de alianza con Francia para mantener la seguridad de las fronteras terrestres y tener la libertad de defender con su moderna armada sus enormes dominios marítimos, podía estar en peligro. De ser así, quebraría todo el sistema defensivo y comercial del Imperio español con tan escasos recursos humanos. A los británicos tampoco se les escapaba. Suman a lo anterior la falta de determinación española en Nootka y utilizan el incidente como casus belli, requiriendo recursos al Parlamento británico para la Royal Navy, lo que redundaría en la política naval británica que más tarde se normalizaría como two power standard, es decir, tener una potencia naval superior a la de la segunda y tercera potencias navales juntas. Además, solicitan el auxilio de los Estados Generales de Holanda, cuyos buques al mando del almirante Kisbergen se unen en Portsmouth con los del almirante británico Hope contra España. Aquello que se llamó cuestión de Nootka continuó con el refuerzo de los fuertes y del puerto de San Lorenzo con voluntarios catalanes, bajo el nuevo pabellón rojo y gualda al que se refería Alejandro Malaspina cuando recaló en aquellas aguas, igual que se refirió a la sangre y a los caudales que costaría mantenerlos.
Más caudales costaría aún a las arcas españolas el alistamiento de una escuadra formada por 30 navíos y 11 fragatas al mando del teniente general José Solano, marqués del Socorro, como posición de fuerza ante la amenaza anglo-holandesa que obligó a Inglaterra a firmar la paz unos meses más tarde, aunque el cambio de la política española por lo que estaba ocurriendo en Francia nos haría incurrir en una segunda claudicación, como fue la demolición del fuerte de San Lorenzo en Nootka y el pago de 200.000 pesos de indemnización a Gran Bretaña, continuando un proceso de degradación política de funestas consecuencias. La siguiente claudicación tendría lugar en Orán, Argelia. Un terremoto destruye la catedral, la alcazaba, los cuarteles, las murallas, etcétera, lo que provoca el asalto de los moros a la ciudadela española, que resiste hasta la llegada de refuerzos desde Cartagena. Aún así, se abandona Orán y Mazalquivir a cambio de ilusorias ventajas comerciales. La consecuencia inmediata es que el sultán de Marruecos sitia Ceuta pidiendo su entrega junto con Melilla y Alhucemas. Ante la escasez de mentes brillantes en la corte española capaces de manejar tan complicada situación, agravada aún más con la muerte de Luis XVI de Francia en enero de 1793, y con él, definitivamente, los pactos de familia, aparece Manuel Godoy, que en tan solo 8 años pasa de cadete de la Guardia de Corps a ministro universal. Las monarquías europeas, Austria, Prusia, Gran Bretaña y España conforman una coalición para contener a la Revolución Francesa. En mayo de 1793, España y Gran Bretaña acuerdan en Aranjuez asistirse mutuamente e interrumpir sus relaciones comerciales con Francia. Mientras, la Marina de Guerra francesa pierde gran parte de su operatividad después de guillotinar a la mayoría de sus oficiales. No ocurriría lo mismo con sus fuerzas terrestres, que ese año llegarían a movilizar hasta 500.000 soldados. Como era de esperar, en la frontera pirenaica la tensión se tradujo en la llamada Guerra del Rosellón, ya que inicialmente las tropas del general Ricardo se avanzaron por esa región al norte de los Pirineos y la escuadra de 23 navíos de Juan de Lángara batía a los buques franceses en Rosas, al tiempo que Francisco de Borja, con otros 24 navíos y 9 fragatas, expulsaba a los revolucionarios de Cerdeña. A finales de 1793, Lángara cede al ejército de Ricardos gran cantidad de armas portátiles de las dotaciones de los barcos y se dirige a Tolón para proteger a los realistas franceses junto con los buques británicos del recientemente aliado almirante Hood, además de los barcos de Gravina, quien ostentó también el mando conjunto de la tropa desembarcada, que en su mayoría era española. No obstante, mientras los españoles salvaban las vidas de los realistas franceses, los británicos se dedicaban sobre todo a saquear y a destruir su escuadra, hasta que la artillería revolucionaria al mando de un tal Napoleón Bonaparte dominó el fondeadero. Precisamente ese año de 1793, la Armada Española alcanzaba su punto culminante con el mayor número de barcos operativos por encima de la francesa, aunque después de la británica, que seguía la doctrina del Two Power Standard, los navíos españoles eran generalmente mejores que los británicos. Ellos mismos lo tenían asumido así, eran más maniobrables, más veleros, sobre todo ciñendo, y más duraderos. Un mérito de nuestros ilustrados que habían aplicado los últimos avances científicos a la construcción de buques, dando origen a la ingeniería naval en España como ciencia formal. Aunque la maltrecha flota francesa sin mandos cualificados cede ante la española y la británica, Godoy se apresura a firmar la Paz de Basilea en julio de 1795 con la ya reconocida República Francesa por su gran superioridad terrestre que amenazaba a las entonces provincias vascongadas y Cataluña. Por ese motivo, los reyes le nombran príncipe de la paz, aunque el encargado de llevar aquellas negociaciones en las que España recuperó su integridad territorial con la sola pérdida de una parte de la isla de Santo Domingo, en el Caribe, para desgracia de los actuales haitianos, fue el tinerfeño Domingo de Iriarte. Al año siguiente, 1796,
España y Francia firmarían el Tratado de San Ildefonso tras las conversaciones mantenidas entre Godoy y el general Dominique de Perignon, en el que se establece una alianza militar que en la práctica viene a someter a la Armada española a la política francesa. Esta situación descabezaría al Imperio español, cortando las relaciones económicas con América, provocando la quiebra financiera y fiscal del Estado. En pocos meses, la Hacienda española dejaría de pagar a los marinos y a la maestranza y a los rentistas que la abastecían. Se interrumpen de golpe todos los planes de construcción, reparación y mantenimiento de buques. En palabras del historiador naval Fernández Duro, tratado funesto por el que la nación descendió al abismo, del que no ha vuelto a salir, perdida su armada, arruinada su hacienda, anulado su comercio. Lo mismo anticipaba el teniente general de la Armada, José de Mazarredo, al mando de la flota del Mediterráneo, solicitando los recursos necesarios para adiestramiento y formación de tripulaciones que le negaba el gobierno español, provocando su dimisión y destierro. Esto marcaría en lo sucesivo la gran diferencia entre Gran Bretaña y España. Mientras los marinos españoles tenían la certeza de que cada navío perdido nunca sería repuesto, los británicos sabían que cada navío hundido sería brevemente reemplazado por otro desde Gran Bretaña. El 5 de octubre de aquel año comienzan las hostilidades con la Royal Navy. La Armada, en un último gesto de independencia bajo la política francesa, comisiona 143 buques por todo el mundo para proteger sus vastos territorios. A Filipinas envía una escuadra de 3 navíos y 2 fragatas por el Cabo de Hornos al mando de Ignacio María de Álava. A la América Septentrional otra escuadra de 7 navíos y 4 fragatas al mando del Marqués del Socorro. A la América Central una división de 4 navíos y 3 fragatas al mando de Sebastián Ruiz de Apodaca. En el océano la escuadra de Lángara con 15 navíos y 12 fragatas. En el Mediterráneo la escuadra de Morales de los Ríos con 10 navíos y 11 fragatas, además de la escuadra de las Antillas de Gabriel Aristizábal con 11 navíos, 7 fragatas y 9 bergantines. Un extraordinario esfuerzo naval que permitiría a España conservar en ese conflicto todos sus territorios ultramarinos, excepto la isla de Trinidad en las Antillas. Ese mismo mes de octubre de 1796, Lángara y sus ya mermadas tripulaciones expulsan del Mediterráneo a la escuadra británica del almirante Mann, que venía a reforzar en Córcega la escuadra del Mediterráneo de Jervis, apresándole 2 barcos. Jervis, por su parte, había perdido un navío por explosión de la Santa Bárbara y tenido que enviar otros 2 a Inglaterra averiados. Ahora sin refuerzos, decide evacuar Córcega, la isla de Elba, y abandonar también el Mediterráneo. En Gibraltar, Jervis pierde otro navío con casi toda la tripulación en una tormenta que deja maltrechos a 2 navíos más, llegando a finales de diciembre de 1796 a la desembocadura del Tajo con 11 navíos, de los que tiene que mandar uno a Inglaterra averiado y otro se le hunde en el río. Aunque salva la tripulación, aún perdería otro navío en una colisión con una fragata portuguesa. Digamos que los británicos habían tenido casi tantas pérdidas o más por sí mismos como los españoles tendrían en San Vicente poco después. No obstante, Jervis deja barcos sueltos en el Mediterráneo para corso e inteligencia, entre ellos la fragata Minerva y la Blanche, al mando de Horacio Nelson. El 19 de diciembre se enfrentan junto a Cartagena con las fragatas españolas Santa Matilde y Santa Sabina, al mando del capitán de fragata Gastón de Iriarte, perdiendo los británicos la Blanche, que Nelson dejó atrás dirigiéndose al estrecho en la Minerva. Casi simultáneamente, Lángara entra en Cartagena procedente de Tolón con destino a Brest, aunque desembarca ascendido a director general de la Armada, siendo relevado por José de Córdoba y Ramos, al que no hay que confundir con su tío, el almirante Luis de Córdoba. Poco después, el 23 de enero de 1797, recalan en Tenerife las fragatas de la Real Compañía de Filipinas, San José y Príncipe Fernando,
confiados por venir en conserva con barcos mercantes británicos, no toman ninguna medida de precaución ni admiten a bordo los destacamentos de defensa que les ofrece el comandante general de las Islas Canarias, Antonio Gutiérrez de Otero. A principios de febrero, la escuadra del Océano, ahora al mando de José de Córdoba, a la que se había unido la escuadra del Mediterráneo del almirante Morales, salía de Cartagena para Brest siguiendo órdenes francesas. Córdoba pasó el estrecho con temporal, pero en lugar de entrar en Cádiz para repostar, prefirió capear hacia San Vicente para no arriesgar sus barcos. Con tan numerosa escuadra, confiado de que Jervis apenas tenía 10 navíos, no solo no tomó ninguna medida defensiva, sino que incluso dispersó a parte de su flota a la caza de posibles buques mercantes enemigos, como así ocurrió, apresando 4 mercantes británicos. Nelson fue testigo de la disposición desordenada de la escuadra española y de lo mermadas de sus tripulaciones cuando se incorporaba a bordo de la fragata Minerva a la escuadra de Jervis. El 14 de febrero, la fragata portuguesa Carlota informa a Jervis de la posición de los barcos españoles. El almirante español no sabía que la escuadra británica había sido reforzada, entre otros, con 5 navíos venidos de Inglaterra, al mando del contraalmirante Parker, perfectamente pertrechados y tripulados. Con ellos y con la información proporcionada por Nelson, Jervis decidió atacar a la escuadra de Córdoba, que se mantenía desordenada a la espera del viento propicio para regresar a Cádiz. Durante el combate, Nelson, que izaba su insignia de comodoro a bordo del navío Captain, intuyó la maniobra que tramaba el almirante español de cortar la línea británica y, desobedeciendo las órdenes de Jervis, se interpuso a Córdoba. Cuando finalmente la vanguardia de Morales de los Ríos decide obedecer las órdenes de apoyar al centro, Jervis da por finalizado el combate y vira con las presas españolas y los barcos averiados. Córdoba sigue a los británicos sin decidirse a atacar de nuevo hasta que estos entran en Lagos a reponerse del combate. Aún manda a la fragata Santa Brígida a reconocer el fondeadero y a los barcos británicos, que no manifiestan intenciones de iniciar un segundo enfrentamiento. Tampoco Córdoba decide atacar y regresa a Cádiz, donde él y Morales de los Ríos se enfrentarían a un consejo de guerra. En marzo, Jervis, ahora conde de San Vicente, termina de reparar sus barcos en Lisboa, aumentaba su escuadra desde Gran Bretaña a 23 navíos, sin contar las fragatas, recibe órdenes de bloquear Cádiz y destruir la flota española. Nelson tiene que declarar ante el almirantazgo por desobedecer las órdenes de Jervis, saliendo de la línea en San Vicente. A pesar de eso, se le asciende a contraalmirante. Jervis veía en Nelson una virtud en su osadía y en su intuición, unas cualidades y un liderazgo muy oportunos en aquellas circunstancias que estaba atravesando Gran Bretaña. Él mismo le informa sobre la posible salida de México del Virrey con caudales para Tenerife y que había enviado a las fragatas Terpsícore y Dido para comprobarlo. El 8 de abril, reconociendo el gobierno español tras el combate de San Vicente la razón de las observaciones proféticas de José de Mazarredo, se le llama para sustituir a Córdoba, sometido al Consejo de Guerra, dándole completa libertad de acción menos dinero. Sometido Mazarredo, desembarca parte de la gente de leva inútil y perjudicial y material, desarma parte de los navíos para completar las tripulaciones de los restantes, alista 167 lanchas cañoneras reforzadas con 600 artilleros y 1.600 fusileros del ejército, mejora la artillería y completa el armamento portátil que se había entregado al ejército en el Rosellón. Por su parte, los británicos también tenían problemas en sus tripulaciones. El 15 de abril tiene lugar el gran motín de Spithead en la flota del Canal, al sur de Inglaterra. Era la última línea de defensa de las islas británicas. Mientras tanto, las fragatas Terpsícore y Dido llegan a la bahía de Santa Cruz de Tenerife. En la noche del día 17 al 18 de abril envían sus botes y apresan la fragata Príncipe Fernando. Más tarde,
la Compañía de Filipinas enviaría un comisionado a Gibraltar que rescató el barco y la carga por 175.000 pesos, cuando solo la carga valía 15 veces más. Jervis bloquea el puerto de Cádiz, solo que amenazado desde sus propios buques por el continuo estado de insubordinación de las dotaciones. El 20 de mayo, la situación empeora para los británicos con el amotinamiento de toda la escuadra del Nore en el estuario del Támesis, llegando los mismos barcos británicos a bloquear el río. Simultáneamente, el 29 de mayo, las fragatas Minerva y Lively, procedentes de Lisboa, apresan la corbeta francesa Lamoutin, fondeada en la rada de Santa Cruz de Tenerife. El día anterior, manteniéndose más allá del alcance de la artillería, izaron la bandera blanca y echaron un bote al agua, saliendo a su encuentro una lancha española con el capitán de puerto, el alférez de navío Carlos Adán, a quien le entregaron un sobre para el general Gutiérrez, pidiendo intercambiar prisioneros, que no había. No se les permitió acercarse, sospechando que tenían intención de obtener información del puerto, como la estancia de la corbeta francesa que fue robada después. En Cádiz, ante el acoso de las cañoneras españolas que rompen frecuentemente el bloqueo, Jervis decide bombardear la ciudad, encomendando la misión a Nelson, que la noche del día 3 de julio sale con una bombardera, un navío, varias fragatas y un buen número de cañoneras, enfrentándose a las cañoneras de Gravina, que inutilizan la bombardera. Se repite el ataque británico en la noche del día 5, que también fracasa, mortificando aún más a Jervis, ya suficientemente preocupado por la insubordinación de las dotaciones. Con el estancamiento de la situación en Cádiz y animado por los éxitos en la bahía Santa Crucera, al mediodía del 14 de julio, Jervis da orden a Nelson de hacer una tentativa contra el pueblo de Santa Cruz de Tenerife, entendiendo que se trata de una rada abierta y escasamente defendida, corroborada por los informes del capitán de fragata Richard Bowen de la fragata Terpsichore. Le asignó los navíos de 74 cañones, Culloden, Zeus y Theseus, su buque insignia, al mando de los capitanes de navío Thomas Trubridge, Samuel Hood y Ralph Miller, junto con las fragatas Seahorse, Emerald y Terpsichore, de 38, 36 y 32 cañones, respectivamente, al mando de los capitanes de fragata Francis Fremantle, Thomas Waller y Richard Bowen. Además de la bombardera Terror, al mando del teniente de navío Cropton. En Tenerife se incorporaría desde Lisboa el navío Leander, de 50 cañones, al mando del capitán de navío Thomas Thompson, a los que hay que sumar el cúter Fox, de 14 cañones, al mando del corsario patentado John Gibson, que también era propietario del barco, contratado por la Royal Navy. Lejos de ser una embarcación auxiliar, era uno de los nuevos cúteres construidos en Sussex, al sur de Inglaterra, dotados de quillas deslizantes, rápidos y ceñidores, muy aptos, además de para el corso, para operaciones de espionaje, correo o infiltraciones costeras. Ocasionalmente aparece otro cúter, el Flora, dependiente de Jervis con funciones de correo, con una importante misión que veremos más adelante. En total, la escuadra contaba con 393 cañones y unos 3.700 hombres, de los que podían poner en tierra unos 1.300 con su armamento y su equipo en unos 40 botes. Para entender esto de los botes, en términos generales, cada navío estaba dotado de una lancha de 11 metros de eslora por unos 3 de manga, que podía llevar 44 hombres, utilizada para suspender anclas, hacer aguada y víveres, transportar gente, realizar desembarcos o ser armada con un cañón de a 24 libras o un obús. Igual que podía ser aparejada a vela. También llevaban 2 botes de 10 metros de eslora con capacidad para 26 hombres cada uno, que se solían estivar uno dentro de otro encima de la lancha o en pescantes en la popa a estribor y a babor. Había también un falucho suspendido en la popa que podía llevar 31 hombres y que era el más utilizado por el comandante para sus desplazamientos a tierra o a otros buques. Aunque tradicionalmente la estiba de las embarcaciones menores se realizaba metiendo dentro de la embarcación más grande todas las demás y colocando el conjunto en el convés o bien la cubierta de botes.
Esto explica la gran versatilidad de las embarcaciones menores y el gran número de ellas que podía ser llevado a bordo. Antes de zarpar hacia Tenerife, en distintas misivas, Nelson pide a Jervis aclaración sobre el alcance de los objetivos de las operaciones que debía efectuar en la isla, a lo que Jervis concluye finalmente que el ámbito de aplicación de la victoria británica sería todo el archipiélago canario. Si bien el contraalmirante se embarca en esa aventura con una gran falta de información sobre aspectos náuticos, meteorológicos y defensivos del escenario en el que iba a operar. El día 15 de julio, Nelson reúne a la escuadra, levantando el fondeo a las 6 de la mañana del domingo 16, después de embarcar muchas escalas de asalto y dar remolque a la bombardera Terror, ciñendo al viento hacia el oeste. Sobre las 9 se cruza con un convoy procedente de Inglaterra y destaca la fragata Emerald a buscar a la Terpsichore, que se encontraba en otro lugar. El viento amaina y rola al oeste-noroeste, encontrándose al mediodía del día 16 en la latitud del Cabo de Trafalgar, ciñendo al viento ahora por estribor. Por la tarde se incorporan las fragatas Emerald y Terpsichore. Les ruego que se fijen en las diapositivas, en particular en la dirección y en la intensidad del viento, que son cruciales para entender las operaciones en Tenerife. El sábado 17 de julio continúan navegando al sudoeste, aumentando el viento que rola ligeramente al noroeste. A la 1 de la madrugada, Nelson destaca las fragatas Emerald y Seahorse en caza al sur-sureste, aunque se desconoce el resultado de la acción. A las 10 de la mañana ordena reunión de capitanes a bordo del Theseus para consultarles sobre el plan de operaciones y la información que tenían disponible de Santa Cruz de Tenerife. Se decide entonces que lo más aconsejable era desembarcar junto al castillo de Paso Alto, fondeando las fragatas en sus inmediaciones, como se puede ver en el dibujo realizado por el propio Nelson, y tomar posesiones de las alturas sobre esa fortaleza. Pensaban que tomando el castillo sería suficiente para tomar la isla. No imaginaban entonces la complejidad de fondear en ese lugar. El martes 18 de julio, el viento rola al este-nordeste y pasan la latitud del Cabo Cantín hacia el sur. A las 11 de la mañana realizan ejercicios de armas ligeras para la marinería, dirigido por guardias marinas. El miércoles 19 de julio el viento aumenta de intensidad. Según las disposiciones de Nelson, los buques confeccionan diverso equipamiento: el Theseus una correa de arrastre para un cañón de 18 libras, el Culloden y el Zeus sendas plataformas para piezas de artillería y la Seahorse una plataforma para un cañón de 9 libras. El jueves 20 de julio el viento mantiene la intensidad y rola al nor-nordeste, llegando los barcos a unas 39 millas de la punta de Anaga en Tenerife. Durante la noche del 20 al 21 de julio, Nelson mantiene la escuadra barloventeando, es decir, navegando contra el viento o al menos perpendicular a él para no acercarse a la isla. A las 8 de la mañana ordena a todos navegar hacia el este y echar al agua los botes para trasbordar a los infantes de marina y marineros de los navíos a las fragatas. Da las últimas órdenes y envía a los capitanes Trubridge, Hood y Miller con el resto de oficiales y tropa de desembarco, destacando con independencia a las fragatas, al cúter y a la bombardera hacia la isla. Al mediodía, los navíos continúan barloventeando a 27 millas de la punta de Anaga, desde donde aún pueden ver a las fragatas navegando hacia el sur. En la fotografía superior de la diapositiva se puede ver la condición del Alisio en el mes de julio, en la que navegaba la flota británica, con un viento de unos 20 nudos, que aumenta su intensidad, como saben los navegantes, en el canal Anaga-Gaete. En tierra, sin embargo, el Alisio se manifiesta visualmente así, como tienen en la fotografía, como un fenómeno nuboso que se conoce entre la gente de mar como la barra del este, aunque ocasionalmente pueda haber calma en la costa. Al resguardo de las cumbres, entre los barrancos del Bufadero y San Andrés, sobre todo de noche, pero la mar de fondo, originada por el Alisio, llega a la costa provocando nuevamente corrientes encontradas con los fuertes vientos de las barranqueras, especialmente la barranquera del Bufadero, que por eso se llama así. En esas condiciones,
A las 11 de la noche del día 21 de julio de 1797, las fragatas, la bombardera y el cúter doblan la punta de Antequera con la Terpsícore en cabeza, que era donde iba el capitán de navío Trubridge, que mandaba la fuerza de desembarco, compuesta de 200 hombres por cada navío de línea, 100 por cada una de las fragatas, además de 80 artilleros, unos 1.000 hombres en total, para enfrentarse a los 1.669 hombres del general Gutiérrez, la mayoría milicianos civiles, además de 91 piezas de artillería y 387 artilleros repartidos entre los 15 fuertes, castillos y baterías que jalonaban la costa santacrucera, protegida también desde 1656 por una pequeña muralla o parapeto. El plan de Nelson, como habían acordado en la mar, consistía en desembarcar en la playa de Valleseco con 23 lanchas para tomar por envolvimiento el castillo de Paso Alto. En una segunda fase, si no se rendía la ciudad tras conquistar el castillo, se dirigirían al muelle con otras 16 lanchas para ocuparlo desde allí. Con ese propósito, a la 1 de la madrugada, las fragatas se aproximan a tierra sin llegar a la sonda de fondeo y trasbordan la tropa a las lanchas, mientras los navíos de línea se mantienen barloventeando alejados de la costa. Los tienen en esa línea, representados en esa línea azul oscuro, en la diapositiva. Hecho el trasbordo, las fragatas se alejan con viento fuerte. Las lanchas no conseguirían avanzar más de 2 millas por los vientos y mar de fondo frente al Bufadero y Valleseco, los tienen señalados en rojo. Algunas se acercan al castillo de Paso Alto, pero son descubiertas por una campesina y alertada a la bahía con 3 cañonazos, por lo que Trubridge decide retirarse. A eso de las 3:30 de la madrugada, los navíos ponen proa a Santa Cruz y 1 hora más tarde distinguen a las fragatas y a la bombardera Terror y a los botes remando hacia ellas con gran dificultad, zozobrando alguno de ellos. A las 6 de la mañana, los capitanes Trubridge, Bowen y Oldfield de Infantería de Marina trasbordan al Theseus para informar a Nelson de que no habían podido acercarse a menos de 1 milla por los fuertes vientos de los barrancos y que habían sido descubiertos por los españoles, así que piden permiso para tomar de nuevo las alturas sobre el castillo de Paso Alto, esta vez desembarcando desde una posición más alejada. Así que a las 9 de la mañana fondean las fragatas al socaire de Cueva Bermeja, entre María Jiménez y San Andrés, donde trasbordan a la tropa, a las lanchas, mientras los navíos aguantan barloventeando. En esta segunda ocasión, a la luz del día, las fragatas se acercan al fondeo navegando cerca de la costa, como ya indicaban los derroteros españoles desde el siglo XVI, la correcta aproximación a Santa Cruz, pasando dentro del alcance artillero de la Torre de San Andrés, que por eso estaba construida en ese lugar. Ese mismo día, el capitán de puerto, Carlos Adán, procede al embarco y almacenamiento en tierra de la carga de los 3 buques británicos que se encontraban retenidos en la bahía. Debemos considerar también, en términos generales, que el alcance máximo de la artillería era de unas 2 millas, con muy poca precisión, y el alcance eficaz de poco más de media milla, siendo este último el de la mayoría de las baterías de los barcos, ya que no podían tirar por elevación. Esta circunstancia impedía a los buques disparar sobre los fuertes si no estaban muy cerca de la costa, a excepción de la lancha bombardera Terror, que sí contaba con una pieza artillera encubierta expresamente para ese propósito. 1 hora después del destacamento de las fragatas, sobre las 10 de la mañana, Nelson ordena a los navíos zafarrancho de combate para bombardear simultáneamente el castillo de Paso Alto mientras se realizaba el desembarco. Pero los vientos contrarios de las barranqueras impiden acercarse a menos de 3 millas de la costa, tampoco llegan a la sonda necesaria para poder fondear. Los navíos cometen el mismo error que habían cometido las fragatas la noche anterior, acercándose perpendicularmente a la costa contra los vientos de las barranqueras. Las fragatas, por su parte, una vez alcanzado el socaire, fondearon entre San Andrés y Paso Alto, a 600 metros de la costa y en 20 brazas de profundidad, aproximadamente por fuera de la actual dársena pesquera, como pueden ver aproximadamente en la diapositiva. La bombardera Terror
posicionada a remolque de los botes, intercambiaría el fuego con el castillo de Paso Alto sin mayores consecuencias. Mientras, la tropa desembarcaría por la playa del Bufadero, lejos de la artillería de Paso Alto, con mucha dificultad por las corrientes y las rompientes que harían zozobrar algunos botes. Los 160 hombres dispuestos inicialmente por el general Gutiérrez en el risco de la altura, con 4 cañones de campaña, bien surtidos de agua y víveres, más los que bajaron de la laguna cortando el acceso por Valle Seco, clavó a los británicos en la mesa del Ramonal, sin agua, desconocedores del terreno y con un calor espantoso, casi como el que tenemos hoy aquí, que les provocó varias bajas por agotamiento. Finalmente, durante la tarde, Trubridge ordena el reembarque, finalizando sobre las 10 de la noche de un día que recordaría como uno de los más aciagos de su vida. Al amanecer del domingo 23 de julio, el Ceneus captura una embarcación procedente de Gran Canaria para Santa Cruz. Sobre las 7 de la mañana, el capitán de navío Trubridge embarca en el Theseus para informar a Nelson del resultado del día anterior. 2 horas más tarde, el almirante ordena a las fragatas incorporarse a la formación y transbordar la tropa a sus barcos de origen. Además, convoca reunión de capitanes para planear el nuevo ataque y tratar la información obtenida a un desertor prusiano por Fremantle. Betsy, su mujer, estaban recién casados y viajaban juntos, y Miller, a bordo de la fragata Seahorse, que aseguraba que la plaza estaba escasamente defendida y que era muy fácil de tomar, lo que elevó la moral británica. Entonces se decidió realizar un nuevo asalto utilizando un engaño que consistía en simular otro ataque a Paso Alto, aún con luz diurna, mientras ya en noche cerrada los botes pondrían proa al castillo de San Cristóbal y el centro de la población. Los capitanes regresan a sus barcos y pasado el mediodía ponen rumbo hacia la bahía de Candelaria hasta desaparecer de la vista desde tierra. Aunque los barcos habían dejado de verse, Gutiérrez, lejos de confiar en una retirada británica, reforzó los puntos vulnerables de la costa, estableciendo un plan de rondas y evacuando a la laguna a mujeres, niños y ancianos, igual que los objetos de valor, mientras continuaban llegando vecinos a Santa Cruz desde diversos lugares de la isla para incorporarse a las milicias. Entonces se tomaría la decisión crucial de abrir una tronera en el ala izquierda del castillo de San Cristóbal para barrer la playa adyacente, previendo un desembarco, donde se emplazó el cañón Tigre, que según la tradición segaría el brazo derecho de Nelson. También se pone en práctica el plan de cañones violentos propuesto a Gutiérrez por el capitán de puerto Carlos Adán, servido por pilotos, contramaestres y gente de mar de los barcos, surtos en la rada, que harían mucho daño a los británicos en la lucha callejera. Al amanecer del lunes 24, el navío Leander, procedente de Lisboa, avista Tenerife por su amura de estribor. Casi al mismo tiempo, Gutiérrez tiene noticia de la escuadra británica forzando vela para ganar Barlovento. Ese día el viento rola al este-nordeste, lo que significaría que las embarcaciones británicas no tendrían que sufrir los fuertes vientos contrarios de los barrancos tinerfeños, pero las rompientes en las playas serían mucho más violentas. Sobre el mediodía se incorpora el Leander y sobre las 2 de la tarde Nelson ordena a todos sus barcos dirigirse al mismo fondeadero donde habían estado las fragatas el día 22. A las 5:30 de la tarde fondea el último de los barcos entre los castillos de Paso Alto y San Andrés, se arrían los botes, el Leander envía 2 embarcaciones a remolcar a la bombardera Terror, que a las 7 de la tarde comienza a lanzar granadas incendiarias sobre Paso Alto y la montaña de la altura. Del casi medio centenar de bombas que lanzaría, solo una cayó dentro del recinto a los pies del Cristo sin explotar. Una hora más tarde pasan 64 hombres del Culloden y 70 del Theseus al cúter Fox y otros 70 u 80 a la embarcación que el Ceneus había apresado en la mañana del día 23, ambas con el propósito de navegar tras los botes para completarlos después del primer desembarco.
Sobre esa hora, Nelson escribía una carta informando al almirante Jervis de los fracasos anteriores y del ataque inminente que se preparaba esa noche, terminando con la famosa frase de «Mañana mi cabeza será coronada de laureles o cipreses», la última que escribiría con la mano derecha. A las 9 de la noche, Miller, su capitán de bandera, pasa revista al Theseus y da permiso a sus hombres para descansar hasta el momento de la acción. Nelson, acompañado de su hijastro, el teniente Nesbitt, se dirige a la fragata Seahorse, donde cenaría con Francis Fremantle y con su esposa Betsy, antes de tomar el mando de la fuerza de desembarco. Además de los hombres embarcados en el Fox y en la embarcación apresada, se transbordaron hasta 700 hombres a los botes que se reunieron alrededor del Theseus a las 10:30 de la noche. Las embarcaciones se agrupaban en 6 divisiones al mando de Trowbridge, Hood, Thompson, Miller, Waller y el propio Nelson, que iría acompañado de Fremantle y de Bowen, además del desertor prusiano que conocía bien la ciudad. Poco después de las 11 de la noche, partieron las divisiones de lanchas con el fuego de fondo de la bombardera y de los castillos, que también barrían las playas adyacentes. Desde el día anterior, el alisio había rolado al este-nordeste. Eso significaba que los botes en su avance no sufrirían las ráfagas de viento del Bufadero y otras barranqueras, sino que navegarían con viento a favor, pero la mar batiría con más fuerza en la costa santacrucera y el regreso a los buques sería contra viento y marea. Además, la noche era tremendamente oscura. La idea preconcebida que mantenían Nelson y Jervis de que Santa Cruz de Tenerife era un puerto escasamente defendido, reforzada por el testimonio del desertor prusiano, estaba equivocada. La defensa de la rada de Santa Cruz de Tenerife, principal puerto intermedio del Atlántico de la hasta poco antes primera potencia mundial, había sido minuciosamente diseñada por los mejores militares e ingenieros y ahora iba a ser defendida por uno de sus más veteranos generales. En la diapositiva pueden ver los emplazamientos artilleros cuyo alcance eficaz cubría toda la bahía. Gutiérrez no se dejó engañar por Nelson, que podría ser su hijo, adivinó que el objetivo sería el centro de la plaza fuerte y lo reforzó sin desatender Paso Alto y las posibles zonas de desembarco. Las 6 divisiones de lanchas se dirigieron hacia el muelle y el castillo de San Cristóbal, amparadas en la oscuridad, pero también a ciegas. Sobre la 1:30 de la madrugada, cuando estaban a medio tiro de cañón del objetivo, fueron descubiertas por la fragata española San José, fondeada a 500 metros del muelle. Se dio la alarma y un intenso fuego de cañón y fusilería cayó sobre los botes, obligándoles a dispersarse y a que tocaran tierra donde fuera más conveniente. Media hora después, solo 4 o 5 botes de las divisiones de Nelson y Thompson encontraron el muelle y la playa contigua desembarcando. El fuego de artillería y fusilería fue tan intenso que casi todos los británicos resultaron muertos o heridos. Nelson, cuando levantó su sable antes de saltar a tierra, recibió una bala por encima del codo que le haría perder el brazo. Fremantle también fue herido en un brazo, igual que Thompson, mientras que Bowen, el desertor prusiano, y muchos otros murieron allí. Las divisiones de Trowbridge, Waller, Hood y Miller no encontraron el muelle y tocaron tierra más al sur, donde las fuertes rompientes destrozaron muchos botes, perdieron todas las escalas de asalto y mojaron las municiones, además de provocar el ahogamiento de muchos hombres. De los 24 botes de esas 4 divisiones, 1 varó en la caleta de la Aduana, 3 en el barranquillo del Aceite y 20 lo intentarían en el barranco de Santos, en la playa de las Carnicerías, siendo recibidos, además de por la marejada, por un nutrido fuego de fusilería, así que se desviaron también hacia el barranquillo del Aceite. En total, lograron desembarcar 80 infantes de marina, 80 piqueros y 180 marineros armados, de los 1000 que salieron. A las 2:30 de la madrugada, cuando llevaban a Nelson herido al Theseus, el cúter Fox, que seguía a los botes, remolcado por las lanchas del Leander, fue alcanzado por un cañonazo de 24 libras que lo hundió, muriendo 98 hombres, entre ellos su capitán y armador, John Gibson. Cabe mencionar
que un barco de alta tecnología y gran versatilidad como este se perdiera usado como una simple gabarra, sobrecargado de gente sin poder utilizar su gran capacidad de maniobra ni artillería. La explicación podríamos encontrarla en las palabras de Nelson: mi orgullo sufría, y aunque consideraba el nuevo intento como una empresa desesperada, el honor de nuestro país requería el ataque y que fuese yo quien se pusiese al frente. Nunca confié en regresar. La desesperación. Nelson aún tardaría 1 hora en llegar al Teseus. En ese escenario se producen movimientos de botes entre la costa y los barcos, llevando heridos, incluso embarcaciones completas que no habían podido desembarcar a su tropa. Para entonces, la flota británica se encontraba sin un claro liderazgo. Al almirante le estaban amputando un brazo, Bowen había muerto en el muelle, Gibson hundido con su barco, Fremantle y Thompson estaban desaparecidos y malheridos, y los otros 4 capitanes se encontraban incomunicados en la costa. No obstante, la fuerza desembarcada al mando de Trowbridge había conseguido reunirse y después de una suerte de combates callejeros acosados por las milicias y los cañones violentos, terminan por refugiarse en el convento de Santo Domingo, llegando Trowbridge a amenazar a Gutiérrez con incendiar la plaza si no le era entregada, esperando quizás nuevos refuerzos británicos. Lamentablemente para ellos, con las primeras luces del alba, la artillería de San Cristóbal del Castillo descubre los ansiados refuerzos británicos a bordo de una división de 13 embarcaciones, dirigiéndose a la costa, hundiendo 3 y provocando la retirada de las otras. De lo que seguramente Trowbridge sería testigo desde el convento de Santo Domingo y entendería finalmente lo que le venía diciendo Gutiérrez, de que aún tenía pólvora, balas y gente. Acepta la rendición a condición de que se le concedan honores de guerra, prometiendo a su vez a Gutiérrez que no se volvería a molestar a Santa Cruz ni a ninguna de las Islas Canarias. La rendición la firmaría el capitán de navío Hood, además de Trowbridge, comprometiéndose a llevar el parte de Gutiérrez a Cádiz para la corte. Firmada la capitulación, marchó la tropa británica desde Santo Domingo hasta la Plaza de la Pila, descargaron sus armas y pasando frente a la tropa española se dirigieron al muelle para regresar a sus buques, en embarcaciones tinerfeñas la mayoría, ya que muchas de las británicas habían sido inutilizadas por las rondas del capitán de puerto o se habían destrozado contra la costa, mientras los heridos británicos eran atendidos por la población tinerfeña. Los botes van regresando al fondeadero, remolcan a las fragatas y a los navíos hacia afuera para que pudieran hacerse a la vela y mantenerse barloventeando frente a Santa Cruz. El teniente de milicias José Feo, al mando de la artillería del castillo de San Andrés, viendo a la bombardera Terror y al Teseus dentro de su alcance, abre fuego sobre ellos, llegando a la primera, que tras ser evacuada se hunde, causando además daños en la arboladura del buque insignia, que se ve obligado a picar el cable de fondeo para hacerse a la vela. El ancla se encontraría en noviembre de 1967 en los trabajos de dragado del puerto de Santa Cruz de Tenerife y ahora está expuesta, como saben, frente a la Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife. Esa misma tarde, Nelson, informado por Trowbridge de las condiciones de la capitulación y del buen trato recibido por sus hombres, remite una carta a Gutiérrez agradeciendo sus atenciones y generosidad, junto con un barril de cerveza y un queso, a lo que el general español contesta con otra atenta carta acompañada de unos garrafones de vino. Aún refrescando el alisio, van llegando cuerpos y hombres heridos a los barcos, se reparan las velas y las jarcias rotas por la artillería de los fuertes y se manda un carpintero de ribera para reparar los botes en tierra. El día 26, el escuadrón se mantiene barloventeando frente a Santa Cruz. A primeras horas, Gutiérrez envía al capitán de puerto, Carlos Adam, a entrevistarse con Nelson, acompañado del capitán de fragata Thomas Waller, entendiendo que los términos de la capitulación debían ser conocidos y aprobados por el almirante. Carlos Adam sería el único español que viera a Nelson y recibiera la aprobación de las condiciones de la capitulación. Toda la tarde del día 26,
La escuadra se mantuvo de duelo, terciadas sus banderas y gallardetes, echando al mar a sus muertos. A las 6 de la mañana del día 27, el cuerpo de Richard Bowen y de su primer oficial son echados al mar con honores. Durante el resto del día continúan regresando a los buques oficiales, marineros e infantes de marina heridos. Trowbridge baja a tierra para despedirse del general Gutiérrez en nombre del almirante, y a las 8 de la tarde Nelson ordena al escuadrón hacerse a la vela para dejar las Canarias bordeando La Gomera por el sur. Asumiendo las consecuencias de la jornada tinerfeña, ese mismo día 27, Nelson escribe su primera carta con la mano izquierda, dirigida a Jervis, completamente abatido y con grandes dolores. Como curiosidad, la misma tradición oral que asegura que fue el cañón Tigre el que le hirió, cuenta cómo para mejor soportar el dolor que le producía la manga vacía de la levita oscilando sobre el muñón malherido, Nelson optó por descoser el galón de la bocamanga y haciendo una coca con el garro del botón superior derecho de la levita. Sus oficiales decidieron honrarle imitándole, descosiendo y recosiendo sus galones, formando una coca, de manera que la coca, el curl o el lazo de Nelson, como lo llaman en Brasil, que llevan muchos marinos en sus sombreras y bocamangas por todo el mundo, tendría su origen en esta bahía santacruzera, igual que el botón superior derecho de la levita de oficial de la Armada en España no tendría ojal. Según el parte que Nelson eleva a su superior, el almirante Jervis, las bajas británicas se reducen a 251, de ellos 28 marineros y 16 infantes de marina, muertos en combate, 90 marineros y 15 infantes heridos, 97 ahogados y 15 desaparecidos, además de los 7 oficiales muertos y 5 heridos. Cifras muy inferiores a las estimaciones de los distintos cronistas españoles testigos de los acontecimientos. Sin embargo, las pérdidas de material y armamento por parte británica, según sus propios diarios de navegación, fueron muy elevadas. Pensemos, por ejemplo, que solo el Culloden perdió 7 botes, que el Zealous perdió 114 mosquetes, o que desaparecieran entre las rocas todas las escalas de asalto, lo que imposibilitó la toma del castillo. Por parte española, las bajas fueron 54, 24 muertos y algo más de 30 heridos, incluido uno de los tripulantes franceses de la corbeta Lamoutin, fallecido, y 5 heridos. Entre los muertos se contaba también el teniente coronel del Regimiento de Milicias de La Laguna, don Juan de Castro y Ayala, y el alférez del Batallón de Canarias, don Rafael Hernández. A pesar de los negros presagios que se prometía Nelson para sí mismo, en su carta dirigida al almirante Jervis en la tarde del día 27, menos de un año después ya se encontraba recuperado y embarcado, izando su insignia en el Vanguard, un navío de 74 cañones, escoltando un convoy desde Spithead hasta Lisboa. Si bien Nelson no era infalible, como el general Gutiérrez había demostrado en Tenerife, también el capitán de fragata Gastón, unos meses antes en el Mediterráneo, entre otros antecedentes que ya traía en su currículum o que vendrán después, como declinar el uso de la fuerza, en español huir, ante una potente escuadra española procedente de Berbería hacia Cartagena en junio de 1798, la práctica británica de crear héroes y victorias y ocultar derrotas con la que nacen como nación, de la mano de uno de sus mitos fundacionales como la Invencible, Drake y la Contraarmada, creó una maquinaria que ahora se engrasaba para forjar al nuevo héroe que necesitaban, Nelson, y funcionó, enardeciendo los ánimos británicos. En esa labor interviene el cúter Flora, que ya hemos mencionado, con el capitán de fragata Waller, enviado por Jervis desde Cádiz para adelantarse a la llegada de Nelson a Spithead y prepararle un recibimiento victorioso que a él mismo sorprende. Más tarde, Nelson recibiría refuerzos de Jervis en el Mediterráneo para derrotar a la escuadra francesa en Aboukir, en agosto de 1798, frustrando los planes de Napoleón de alcanzar la India desde Egipto y así cortar el suministro a Gran Bretaña. Tras esa victoria, los británicos se arrogaron el derecho de propiedad de todos los mares y océanos, impidiendo el abastecimiento no solo de Francia y España, también el de otros países neutrales,
como los nórdicos y Rusia, cuando estos reaccionaron formando una coalición contra Gran Bretaña, los británicos lo resolvieron conspirando para asesinar al zar Pablo I en San Petersburgo y ensalzando de nuevo a Nelson por la falsa victoria contra la flota danesa en Copenhague en abril de 1801, cuando en realidad Nelson solo consiguió firmar un armisticio para evitar la irremediable destrucción de sus barcos varados en el Middle Ground frente a toda la artillería danesa. Murió en el combate de Trafalgar el 21 de octubre de 1805, donde venció a las segunda y tercera potencias navales, España y Francia, al mando de Villeneuve, y fue enterrado en la Catedral de San Pablo en un funeral de Estado santificado para la eternidad. Pero recordemos que España había desplegado sus barcos por todo el mundo. Después de aquel combate, la Armada aún contaba con 224 buques, entre ellos 42 navíos y 30 fragatas. Aún teníamos mucho que decir después de Trafalgar. Otro de los grandes objetivos estratégicos británicos, además de Canarias, era la cuenca del Río de la Plata, por su gran potencial mercantil para la introducción de productos manufacturados y para la extracción de materias primas. También se intentó tomar por la fuerza, llegando los británicos a ocupar Buenos Aires, pero fueron finalmente expulsados por el capitán de navío español Santiago de Liniers. Hasta el punto de que ese mismo año de 1807, ante la imposibilidad de invadir por la fuerza las posesiones españolas, los británicos urden un plan elaborado por Lord Castlereagh, secretario de guerra con el nuevo gobierno del duque de Portland, que partía de la máxima de que la estrategia de guerra directa era un error. Así que había que dirigir la secesión de los territorios hispanos, apoyando los intereses locales paternalmente como nación protectora y amiga, con el objetivo de alcanzar su control político y financiero. La herramienta que utilizarían a partir de entonces serían las sociedades secretas, aprovechando la ingenuidad y la ambición de muchos hacendados y jefecillos locales que esperaban beneficiarse de la atomización de España en lo que hoy se considera una parte de lo que se llama ahora guerra híbrida. Y como seguramente ustedes saben, de aquella época también viene el famoso pleito insular. Los británicos entonces tenían asumido el no dar un paso atrás ni justificar los medios. Su política del two-power estándar aseguraba el suministro continuo de barcos y mantenía el ciclo logístico que aprovechaba Gran Bretaña, mientras el Imperio español se había dejado descabezar con el Tratado de San Ildefonso en una política de cesiones que venía desde el asunto de Nootka. Sin recursos ni políticas navales propias, nuestros magníficos barcos, aún la segunda potencia naval del mundo después de Trafalgar, se hundirían sin mantenimiento en sus atraques. Huérfanos, además, de recursos para afrontar ese nuevo tipo de guerra en la sombra ajena a los tradicionales valores hispanos. No obstante, gracias al mérito de hombres como Gutiérrez o Liniers, España conseguiría evitar la invasión, conservar su integridad territorial entonces y, en consecuencia, aún hoy, después de las secesiones americanas, conservar su identidad cultural hispana, una identidad y una civilización que se fraguó a través de Canarias, Tenerife y Santa Cruz, de la que dentro de una semana se conmemora precisamente su Día Grande, el Día de la Hispanidad, algo que está renaciendo por sus propios méritos de la mano de importantes hispanistas hispanos de ambos lados del océano, un renacimiento ya imposible de detener, al que Santa Cruz y Tenerife deberían de sumarse por sus puros derechos históricos como las consecuencias de la gesta del 25 de junio de 1975. Y muchas gracias por su atención.